Bien, ya estamos aquí, Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a los colegas de la mesa y al público que nos escucha, Julio, y obviamente también un saludo para ti. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Víctor y Ricardo. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. La semana pasada estuve ausente, pero bueno, aquí estamos presentes. Saludo a Guadalupe, a Víctor, a ti también en lo particular y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos a empezar con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya la presentación y todo, pero ¿cómo vas viendo? Pues el tema que está en lo inmediato, los nombramientos los 6 nombramientos que hizo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero en particular, no sé, está el de la Consejería Jurídica, que ha tenido una gran relevancia y que ha tenido momentos críticos, oscuros, difíciles con Julio Scherer Ibarra. Así es que en ese terreno específico, ¿qué es lo que piensas respecto al nombramiento de Ernestina Godoy como nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República? Víctor. Bueno, antes quiero señalar lo siguiente. A mí me asombra, y eso me ha asombrado toda la vida, cómo de pronto un personaje que fue secretario de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ahora es secretario de Economía, ¿no? Yeah. O sea, estos saltos extraños y donde parecería, por ejemplo, Alicia Bárcena, que es alguien de todos mis respetos, bueno, ahora resulta que es secretaria de Medio Ambiente. Creo que es una mujer muy brillante, de verdad lo considero así, pero no sé qué tan formada está en el tema, ¿no? Entonces, esto sucede mucho en el sistema político mexicano, estos saltos, ¿no? Extraños. Ahora, respecto al nombramiento de Ernestina Oye, Víctor, Godoy, es que no sé, luego pareciera que son reacomodos de élites burocráticas, o sea, de un lado a otro, de otro tienes aquí. razón. Pero esa pues es no una sé. buena, y que son repartos del poder al final de cuentas, ¿no? Son acomodos, repartos de poder, carteras que de pronto pueden ocuparse por distintos personajes, y a mí me hace mucho ruido el que no sean verdaderamente especialistas, ¿no? En la materia. Te digo, Alicia Bárcena es alguien a quien yo admiro mucho, respeto mucho intelectualmente, me parece que ha hecho una gran labor en distintos momentos de su trayectoria profesional, pero yo me pregunto, ¿no habría alguien con mayores herramientas científicas probadas, con mayores herramientas en cuanto al tratamiento de los temas sociales que implica la Secretaría del Medio Ambiente para ocuparse de este asunto que tiene que ver con muchos temas de enorme trascendencia en estos momentos, ¿no? Y luego, de Marcelo Ebrard, y de Marcelo, justo iba hacia Marcelo Ebrard. Bueno, me parece que Marcelo Ebrard, pues bueno, hizo un buen papel desde mi punto de vista al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que fue determinante para el tema de las vacunas cuando el COVID, pero creo que sus mayores credenciales, pues son las de un político profesional, para bien y para mal. Dicho esto, ahora, como político profesional, ¿se puede encargar de la Secretaría de Economía? Sí, pero me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no habrá profesionales capaces en este país, parte de esta misma izquierda partidista, digamos, involucrados con ella, personajes ligados también a la academia, en alguna ocasión incluso funcionarios públicos? No voy a decir nombres, pero no habrá más de una persona que podría ocupar esta Secretaría de Economía. Al final, lamentablemente, encontramos esto que mencionabas, ¿no? El reparto de espacios de poder, los reacomodos burocráticos. Bien, Víctor, creo que le has dado el enfoque adecuado a mi pregunta, que se centró solamente en Ernestina Godoy, y creo que vale la pena ampliar la visión a todo esto. Si me permites, voy con los demás compañeros y regresamos con otros temas de este asunto. Guadalupe Correa Cabrera, tus impresiones sobre estos 6 primeros nombramientos, Marcelo Ebrard, de la Fuente, en fin, ¿qué opinas de todo ello, Guadalupe? Pues sí, y creo que estoy muy de acuerdo con Víctor en el sentido de, pues, estas cuotas de poder que están ocupando ciertos personajes. También hay que destacar
que Claudia Sheinbaum ahorita se caracteriza por ser una política que sí ha sido fiel a este lema de unidad, ¿no? No queremos que nadie se nos salga del redil, lo cual prueba que la persona que no se iba a que no iba a hacer lo que quería esa señora, como es Marcelo Ebrard, pues ahora sí se pliega, ¿no?, a los intereses del país y lo hace de una forma, pues también con mucha disciplina. Ahora, es interesante que todos estos nombramientos del día de hoy, pues nos reflejan un gabinete, pues independientemente de lo que dice Víctor y lo que dicen ustedes, estoy completamente de acuerdo que podría haber personas mucho más capacitadas para ocupar estas posiciones, encabezar estas secretarías, pero al mismo tiempo, todos ellos pues son bastante serios, ¿no? Personajes bastante consistentes. Y es interesante que el nombramiento se da por dos partes, porque la parte más problemática que yo veía y la que quería escuchar, que algunos de estos pues no las esperaba, por ejemplo, Julio Verdeguer, que es nuevo, ¿no?, de los nombres que se habían estado barajeando, pero por ejemplo, yo estaba esperando qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad Pública, cómo le van a llamar, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el reacomodo de la estructura de gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, estas personas, pues les dan a los mercados una certeza, ¿no?, de que vamos, y todos ellos están vinculados con, pues, con todo este andamiaje global, ¿no?, las instituciones financieras internacionales, obviamente, pues también todo el andamiaje, ¿no?, de Naciones Unidas, con Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, pues es el personaje que más esperábamos y lo esperábamos ahí, ¿no? Alicia Bárcena también, una mujer que también muy, muy buena en lo que hace, muy preparada, pero también muy cerca del gran capital internacional y obviamente una persona que va a apoyar esta transición hacia energías renovables, que finalmente es lo que la élite quiere. Marcelo Ebrard también. Él ha estado muy plegado a los intereses de la élite global, de las instituciones internacionales, en este nuevo contexto de la reconfiguración de las cadenas de suministro, la transición a energías renovables y todo vinculado, ¿no?, a Naciones Unidas y las instituciones internacionales. Esto muestra que Claudia Sheinbaum es muy pragmática y que entiende leer y que sabe leer muy bien a los grandes capitales y en un mundo donde también reconoce que hay necesidades sociales, ¿no? Todo suena muy bien. Lo vamos a ver que sigue, ¿no? Que sigue en el tema de seguridad y que sigue en el Congreso, porque muchas de estas personas van a dejar sus puestos para los que fueron elegidos y van a dejar a otras personas, quizás, no sé, alguien de otros partidos como el Verde, ¿no?, que también ahí tenemos que hablar de esto, quién es el Partido Verde Ecologista, y quién va a llegar a cumplir estos espacios, ¿no?, a cubrir estos espacios, que es lo que también, a ver qué sigue. Bien. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas la primera lectura de bote pronto de estos nuevos nombramientos para el futuro gabinete de Claudia Sheinbaum? Por favor, Ricardo. Mira, con independencia de los reacomodos que ya mencionaron los compañeros y tú, me parece esta primera parte, este bloque del gabinete, me parece prometedor para el país. Es decir, Alicia Bárcenas, pues entiendo que estudios en biología, de tal manera que, bueno, encaja muy bien en el tema de Semarnat. En el caso de Juan Ramón de la Fuente, bueno, un hombre ya muy fogueado, fue representante de México ante la ONU, de tal manera que, pues, yo creo que ahí es un acierto haberlo colocado en relaciones exteriores. Me parece un buen acierto que CONACYT sea elevada a la categoría de Secretaría de Estado. Esto nos refleja que Claudia va a apostar por el desarrollo científico, tecnológico, en otras etapas gubernamentales pues bastante abandonado. El desarrollo científico, que es muy importante para México. Desde hace mucho tiempo esta área ha sido pues como desdeñada por los distintos gobiernos, priistas, panistas, incluso hasta en la actual administración. Y yo creo que se tiene que transparentar mucho este tema también de
el tema de las becas, ¿no? En CONACYT, que esperemos sea transparente para que las becas realmente las obtengan quienes están trabajando en el desarrollo científico. El caso de la señora Ernestina Godoy, pues bueno, con todas las polémicas que arrastra y carga a cuestas, pues bueno, ella sabe su trabajo, sabe su función, de tal manera que, bueno, pues hay que darles el beneficio de la duda, es decir, hay que esperar, porque al final del día no podemos anticipar si son buenos o malos, si no han emprendido las tareas que les corresponde a cada uno, de tal manera que me parece temprano, muy temprano, para poder emitir juicios sobre las personas si no conocemos el desarrollo, los resultados que van a tener en sus respectivos cargos. Caso de Marcelo Ebrard, pues coincido con lo que dice Víctor, es un político completo, no lo habíamos visto en temas ligados a la economía, pero pues hay que ver su desempeño. Lo conocimos como jefe de gobierno, lo conocimos como secretario de Seguridad Pública, lo conocimos como canciller, me parece, y ahí coincido también con Víctor y con Guadalupe, de que hizo un papel pues bastante decoroso, sobre todo en esta parte de la pandemia y en la búsqueda de las vacunas. Lo vimos viajar a Estados Unidos, lo vimos viajar a Rusia para traer una de las mejores vacunas que se inventaron para enfrentar la pandemia, que fue la Sputnik. Tuvo una labor muy dinámica y me parece que pues muy plausible en su trabajo como canciller, de tal manera que bueno, pues sí, este tramo, este primer bloque de funcionarios que nombró la presidenta electa Claudia, pues es prometedor. Como dice Guadalupe, yo coincido en eso, hay que esperar que sigue, porque la parte central, que yo creo que va a ser el punto medular de este sexenio, entre otros puntos, va a ser el tema de la seguridad por la herencia que va a recibir la señora Sheinbaum por el tema del crimen organizado. De tal manera que yo creo que, bueno, pues este primer bloque es bastante prometedor. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, en esta mesa suele haber posiciones distantes, particularmente entre Ricardo y tú respecto a diversas circunstancias. Y hoy sí estoy sorprendido porque tú estás en un tono crítico, Víctor, y a Ricardo Ravelo lo escucho muy, dice, adelanta que no es el momento para hacer este tipo de juicios. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo, particularmente del papel de Marcelo Ebrard? ¿Qué te parece positivo, negativo? Yo tengo muchas críticas que he hecho y las sigo sosteniendo. Me parece, y también le quiero preguntar a Guadalupe y a Ricardo enseguida, me parece que Marcelo Ebrard ha sido una pieza fundamental, funcional para intereses de Estados Unidos, que se ha doblegado, lo ha dicho Donald Trump, de manera escandalosamente fácil ante las presiones de Donald Trump. Me parece que varias de sus gestiones como funcionario público han estado marcadas, cuando menos por la sospecha de manejos económicos complicados. Acabo de entrevistar a Sabina Berman, ella recuerda pues las relaciones de negocios que hay, el hermano de Marcelo Ebrard, que es un hombre dedicado a cuestiones de negocios con importaciones de China, en fin. ¿Qué opinas específicamente de ese papel? Porque Víctor, Ebrard se va a encargar, entre otros temas, de la renegociación del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Víctor. Claro, bueno, lo primero es que, mira, creo que el perfil de los nombramientos responde a una intención política, no de capacidad profesional, ¿no? O sea, algunos de ellos nos pueden simpatizar o no simpatizar, con algunos de ellos podemos tener coincidencias, pero pues creo que en la mayoría de los casos, quizá salvo la excepción de unas 2 o 3 personas, lo que responde es a una cuestión de índole, digo política,
pero es más bien eso, ¿no? De los acuerdos que se fraguan para establecer alianzas, vínculos, para generar también asociaciones de intereses, ¿no? Al final de cuentas, todo esto que nos han dicho que es la política, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, corresponde al modo de actuar de los políticos en el sistema político mexicano, ¿no? Entonces creo que allí, desde mi punto de vista, hay una primera decepción. Eso no quiere decir que no dude de la capacidad de Alicia Bárcena para hacer un trabajo importante, ¿no? En la Secretaría del Medio Ambiente. Pero respecto a Ebrard, mira, creo que hay algo que también no se ha dicho y que justo es algo de lo que se platica en Morena, no precisamente en las charlas a nivel público, sino que se da en términos de las negociaciones que se pudieron realizar con el propio Ebrard para mantener esta unidad. La fuerza política que ha cobrado Ebrard desde hace décadas es muy importante. Hay que recordar la dimensión de su propio movimiento político y en Morena, digamos, en lo que podíamos considerar, aludiendo a los clásicos comentaristas políticos, ¿no? Pero en los lavaderos de la política se dice mucho de cómo Ebrard concertó incluso varias de las nominaciones a las alcaldías de la Ciudad de México, cómo su presencia política sigue siendo determinante y cómo esa fuerza pues exige y reclama posiciones importantes. Y más allá de lo que has señalado tú y señaló Sabina Berman, que me parece es algo en lo que tenemos que reflexionar de cara a la posición que va a ocupar, pues habrá que preguntarse, ¿no? ¿Cuál será la relación que establezca con el gran capital, con las propias empresas al interior de este país, con los grandes intereses económicos? Es cierto, este es un proyecto de gobierno, un movimiento, a mí me parece de una enorme originalidad, pero al final de cuentas creo que muchos de nosotros pues seguimos intentando generar una crítica desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece que Ebrard no es la persona indicada para generar un proyecto social, económico de izquierda. Es un proyecto, su proyecto de economía está más vinculado a una posición que ya en términos muy convencionales podríamos decir de centro y de derecha, con alianzas sospechosas. Mira, yo hablé muy bien de Ebrard en términos de las vacunas, pero también hablé muy mal en este mismo espacio, o no, todavía no estábamos en este espacio, así hay un programa ya en Ibero 90.9, ¿no? Pero de la posición de México ante las exigencias de Trump en términos migratorios, ¿no? De cómo México, ante las exigencias de Trump, pues dobló tristemente las manos y como en un cartón de la jornada, de algunos de los moneros de la jornada, le enviaron a México el uniforme de la Border Patrol, ¿no? Desde entonces, una parte considerable de la política mexicana en términos migratorios es altamente cuestionable porque es represiva y porque se ha alineado a la política mundial que ha criminalizado a la migración. Y ahí Ebrard es determinante y responsable. Entonces, creo que es una de las posiciones cuestionables, pero que además nos hacen ver claramente pues lo que pasa en términos de la realidad partidista, ¿no? Y de la izquierda partidista, estos arreglos políticos, estos espacios de negociación y al final de cuentas, pues el mantener, sí es cierto, Claudia es pragmática, el mantener la unidad ante lo que sigue, lo que viene, pues a costa de conceder ciertas posiciones. Ahora, yo creo que la posición
de Claudia Sheinbaum en términos económicos, desde mi punto de vista, más allá de una política social atinada, de lo que uno puede, digamos, considerar muy importante en términos de ese beneficio, pues creo que hay un acercamiento muy claro a los grupos económicos a nivel internacional y a nivel nacional. La semana pasada, una reunión con inversores tan importantes como BlackRock. Esta semana, esta reunión con Coparmex, necesarias, importantes, sí, pero también nos deja ver la posición en cuanto a política económica del gobierno que iniciará Sheinbaum en octubre, ¿no? Bien, gracias. Guadalupe Correa, por favor, ¿qué nos dices sobre el papel de Marcelo Ebrard en todas estas historias como canciller, la cuestión migratoria, en fin, y el papel que puede jugar en esta etapa como secretario de Economía y negociador ante Estados Unidos? Guadalupe. Totalmente. Bueno, en primer lugar, bueno, nosotros a veces solemos siempre hablar de que México siempre está, y obviamente, y lo va a seguir estando, alineado con los Estados Unidos. Y esta primera parte del gabinete, y principalmente Marcelo Ebrard, que por cierto, como bien lo mencionan ustedes, tiene un pasado muy, muy negro en la historia del país, ¿no? No sé si recuerdan que en 2015, creo, me parece así, porque todo lo que pasó entre 2013 y 2015, que se hicieron todas las investigaciones de la línea 12, ¿no? Del metro, es muy importante también recordarlo, ¿no? Él se exilió a Francia, imagínense. Y después vuelve renovado en el año 2018, vuelve él a ser pues, finalmente el canciller, ¿no? Y el hombre fuerte, el hombre que atiende los intereses de Estados Unidos. Él va a Washington y finalmente Estados Unidos aprueba los protocolos de protección migratoria, el programa Quédate en México, y la figura central fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha estado siempre vinculado a los intereses de los grandes capitales, obviamente de los Estados Unidos, pero también es interesante que todos y cada una de las personas, menos obviamente Ernestina Godoy, pero estas grandes personas, y vuelvo a decir lo mismo, Alicia Bárcenas, pues una gran persona, Alicia Bárcena, pero bueno, obviamente su papel en la CEPAL nadie se lo quita, pero también es una persona muy comprometida con los intereses de los grandes capitales, su cercanía con el Foro Económico Mundial y tweets que yo he visto, y una vez hice un comentario sobre los tweets en donde realmente estaba celebrando sus reuniones con miembros del Foro Económico Mundial, cuando el Foro Económico Mundial no es un Estado, ¿no? Como canciller. Entonces, tenemos Juan Ramón de la Fuente también, ¿no? O sea, tiene mucho conocimiento de lo que fue Naciones Unidas, y junto con Marcelo Ebrard, todo este gabinete me recuerda mucho también a los tiempos de lo que le llaman ellos el neoliberalismo, ¿no? Son personas muy neoliberales. Tenemos al neoliberal, más neoliberal de izquierda, que es Marcelo Ebrard, como secretario de Economía. Esto es algo grande. Y él cuando empezó también, él propuso cuando estaba tratando de ser candidato a la presidencia de México, el coordinador de la Cuarta Transformación, él dio varios traspiés, ¿no? Y además propuso el Plan Ángel, la hipervigilancia, que esto lo vamos a ver, hipervigilancia, recuerden, porque es lo que quieren, ¿no? Si esta política social que habla los miembros del Foro Económico Mundial, estos hombres del gran capital, que no solamente están en Estados Unidos, ya quisieran los estadounidenses tener la unidad y tener la cohesión social que en este momento tiene México. Ahora bien, Claudia Sheinbaum está apostándole al globalismo, está apostándole a las organizaciones internacionales y al orden internacional, en relaciones internacionales, al orden liberal. Ahora bien, ¿qué va a pasar en octubre? Cuando en Estados Unidos hay elecciones en noviembre, cuando hay elecciones presidenciales. Y pueda quedar un Trump nacionalista y no globalista, Guadalupe. Claro. Exactamente. Aquí, por eso hay que pensarlo todo desde la perspectiva, ¿no? No hay que plantear escenarios. Cuando si Trump está en el gobierno y avanza todavía más los republicanos, porque hay una cosa, en Estados Unidos están pasando muchas cosas. Y entonces, con este orden liberal, cuando en realidad vamos a tener
un gobierno encabezado por los conservadores que no creen en ese orden liberal. Y hablamos de America First, América primero. Muchas veces en México no estamos tratando de captar lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo maneja en la elección del 2016 era MAGA, Make America Great Again, hacer América grande otra vez? Ahora es el proyecto de América primero. Y toda esta idea del nearshoring, toda esta idea de integrarnos con América del Norte, puede cambiar, porque acuérdense que Estados Unidos está en una crisis muy importante, fundamental, donde muchas personas que se están muriendo de drogadicción, que no tienen casa y ellos quieren América primero. Entonces, por un lado tenemos una apuesta que parece muy buena dentro de un orden, pero hay que considerar, y vamos a ver qué es lo que va a pasar, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con los militares y los proyectos que vienen, y también la corrupción que quedó del régimen que acaba de pasar y qué va a pasar con el Tren del Norte. Podemos hablar de eso después. Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, Ricardo no está. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, Víctor Ronquillo, no sé si tengas algún otro comentario respecto a estos nombramientos de hoy o pasamos a otro tema, Víctor. No, bueno, pero también por otro lado solamente señalar eso. Claro que hay gente que en estos nombramientos que resulta capaz, y que ha probado su expertise en la materia. Y creo que eso también habla muy bien. Solamente diría en términos del nombramiento de Ernestina Godoy, que bueno, ahí está ya, digamos, incluso el darlo a conocer en esta primera serie de nombramientos, está ya la relevancia que tendrá este aparato jurídico para enfrentar lo que seguramente será una lucha singular, porque aunque se tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se pueda generar la mayoría calificada en las de senadores, habrá muchos ámbitos de confrontación y uno de ellos sin duda será el de la confrontación jurídica. Entonces, desde mi punto de vista, el nombramiento de Ernestina Godoy es un nombramiento acertado, lo mismo que el de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Creo que, bueno, de las personas que yo conozco, creo que ambos son personas que manejan muy bien sus temas, personas que tienen además una formación y una visión progresista. La labor de Juan Ramón de la Fuente en la ONU fue determinante, ¿no? En momentos también cruciales, la participación de México en términos de su accionar en el Consejo de Seguridad, a pesar de no tener un peso político ni capacidad de decisión, sí capacidad de gestión y de acción política. Entonces, creo que son dos ejemplos de personas que resultan, digamos, su gestión puede ser interesante, ¿no? Y sobre todo, pues que tiene que ver con la proyección que podemos hacer de un gobierno progresista y de la propuesta de llevar adelante este proceso de transformación, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Déjenme ver, no ha regresado Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en el contorno de la propuesta de reforma judicial? Que en el ámbito netamente político declarativo, pues se sostiene la idea de que se va a avanzar, que es un mandato del 2 de junio y que no hay vuelta de hoja y que todo está preparado para avanzar. Sin embargo, las presiones de grupos empresariales explícitas e implícitas, deslizamiento de la paridad cambiaria, caída en algunos rubros de acciones en la bolsa de valores, visitas de grandes directivos de empresas, entre otros BlackRock México, etcétera, la reunión de la doctora Sheinbaum con los banqueros, en fin, ¿cómo vas viendo esto? ¿Se llegará a una reforma judicial profunda, contundente, como se pretendía, o estos factores irán atenuando, limando las aristas de esta reforma judicial, Guadalupe? Bueno, y esto lo pude platicar con Víctor en su programa la semana pasada, y me parece, y lo hablamos en nuestro espacio, ¿no? Que la reforma judicial y una reforma judicial de fondo es
básica, es importantísima. Vimos que el hijo del Marro, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de algunas cuestiones, y otros de sus allegados que estaban en prisión, pues fueron liberados por un juez, ¿no? Y bueno, lo dijo el presidente, pero es necesario hacer una reforma a fondo, una reforma, como lo había dicho Claudia, bien discutida, quizás con foros en los cuales se tome en cuenta la opinión de varios para ver cómo se van a proponer y a quién se va a proponer para ser elegidos. El tema de que los jueces sean elegidos no es una cuestión que solamente se vaya a dar en México, ¿no? En otros países del mundo los jueces son elegidos y es algo muy interesante. Claro que ha habido esta presión, ¿no? Supuestamente de los grandes capitales, aunque no sabemos realmente qué tipo de presión o a qué responde, ¿no? Si no quieren que se haga para poder tener la ventaja, ¿no? De poder salirse con la suya, con los jueces y con el sistema que está en este momento operando, porque la reforma judicial es básica y es clave, nada más que tiene que ver cómo vamos a hacer. La DEA inclusive, o sea, todo el mundo que tiene un interés en México, que tiene un interés en pegarle a México, en realmente también en presionar a México, ya hablo de los empresarios, hablo de las bolsas, obviamente, y también de agencias como la DEA, ¿no? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Además de todo, es un mandato popular. La gente, al reafirmar, al votar por Morena, muchas de las personas que votaron por Morena, de lo único que hablaban, aunque tal vez mucha gente la entendía, otra gente no entiende la magnitud de esta reforma, pero estaban pidiendo el plan C. Entonces es un mandato popular que sí se tiene que hacer, quizás con mucho tiempo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Quizás es un espectáculo nada más para calmar a los mercados y de repente nos van a dar un albazo. No sabemos qué es lo que va a suceder, si se va a discutir más, si va a pesar los intereses empresariales. Lo que sí me queda claro es que este segundo piso de la cuarta transformación, para bien o para mal, para bien de México o para mal de México, vamos a ver cómo funciona, es un proyecto neoliberal. Es un proyecto en el cual las cúpulas políticas, y además el nuevo discurso está muy cercano a los grandes capitales, a BlackRock, a las cámaras empresariales, y Claudia ha salido muy bien después de esta conexión. ¿Es bueno, es malo? Pues aparentemente puede ser bueno, ¿no? Porque tenemos ya una cuestión que, como dije antes, no la tiene y la quisiera mucho Estados Unidos. Pero también tenemos un contexto complejo en el cual una crisis económica pues también nos puede desmoronar estos sueños, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Bien, Guadalupe, gracias. Ya está de regreso Ricardo Ravelo después de esta breve censura que le hemos impuesto. Sí, para que no. Nos bajaron el switch. Nos bajaron el switch. ¿Qué fue? ¿Se fue la energía eléctrica o qué pasó, Sí, Ricardo? sí. Bueno, Ricardo, hay dos temas que hemos ido platicando ahorita. Uno, el de la caracterización de Marcelo Ebrard, si es alguien funcional a los intereses de Estados Unidos, su historial político también, por un lado, y por otro, lo de Ernestina Godoy, qué significa, y también lo de los empresarios, la presión del capital respecto al proceso de la reforma judicial. Así es que tienes temas para arrancarte y aquí esperamos tu comentario, Ricardo, por favor. Lo de Marcelo, yo reitero que hay que darle tiempo. Él es una pieza importantísima en la relación con Estados Unidos porque, bueno, fue canciller y, como lo dije hace un momento, no hizo una mala labor. Respecto de si México puede tomar distancia de Estados Unidos, la verdad es que en ningún gobierno, ni priista ni panista, pues México ha estado desligado de los intereses norteamericanos por más de una razón. Sí, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y obviamente pues el gobierno mexicano nunca va a poner en riesgo esa relación y los gringos pues seguramente ejercerán presiones, pero tampoco pueden romper relaciones con un país que pues es bastante importante para ellos en materia económica en todos los sentidos. De tal suerte que a mí me parece que en la parte estrictamente política, Marcelo va a ser una pieza fundamental en el gobierno de Claudia,
con las relaciones directamente con el capital, en este caso el capital de Estados Unidos. Yo no adelanto juicios en ese sentido. Marcelo tiene una historia, sí, como muchos políticos, pues plagada de claroscuros. Fue uno de los principales financieros de López Obrador cuando fue secretario de gobierno en la regencia de Manuel Camacho. A él se le atribuye que pues era el que pagaba los éxodos por la democracia, las marchas y los bloqueos, para que Camacho Solís posteriormente saliera como el gran negociador resolviendo los problemas. Una vieja práctica que se le atribuye a Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Ellos creaban los problemas y ellos mismos los resolvían, y de esa manera se paraban el cuello ante el presidente en turno. Ese fue en esa etapa uno de los papeles más cuestionados de Marcelo. La segunda fue como secretario de Seguridad, precisamente en el gobierno de López Obrador, teniendo como subsecretario al señor Collins, que según su historia, pues se le atribuye que fue el testaferro del policía del Salinato asesinado en Texas, el señor, se me va el nombre en este momento, este policía interesantísimo del sexenio de Salinas. Sí, bueno, no, Ventura no es, pero sí, no es Ventura, ¿verdad? No. Calderoni. González Calderoni, sí. Y luego involucrado Collins en fraudes con el tema de las viviendas, etcétera, que bueno, eso fue una etapa también bastante cuestionada en ese tramo. Como jefe de gobierno, pues también se le atribuyeron presuntas acciones de corrupción con el tema de la línea 12 del metro, que lo obligó a salir del país y luego lo rescata López Obrador. Luego Marcelo le cede la estafeta para que sea candidato, no obstante que López Obrador perdió la encuesta, y bueno, finalmente se dijo que era el momento en que López Obrador pagara el favor, y obviamente no lo pagó. Pero bueno, finalmente ese es grosso modo un poco el camino accidentado de Marcelo, y hay que esperar qué ocurre. Con relación a la reforma al Poder Judicial, considero que es urgente no solamente reformar al Poder Judicial, sino encarcelar a jueces, a magistrados que tienen vínculos con el crimen organizado, pero el gran riesgo es la metodología que se puede llevar a cabo en la elección de estos funcionarios del Poder Judicial. Un poder central importante en la impartición de justicia para clarificar, para transparentar las decisiones, pero yo considero que esto puede, si el método no es el adecuado, pues podemos caer en el mismo problema que estamos analizando de la narcopolítica, por un lado, donde el capital del narcotráfico es el que ha tomado decisiones para encumbrar a gobernadores, alcaldes, diputados, por citar lo menos, y también puede invertir en elegir a sus propios jueces para continuar sus negocios sucios. Ese es el gran riesgo de esto. Es decir, si el país no se sanea en materia de seguridad pública y no se hace una verdadera limpia a nivel de las policías y de los grupos criminales, yo por eso considero que construir los estados de excepción región por región para acabar con los cárteles podría más o menos poner a salvo las decisiones que se puedan tomar en materia de la elección de los jueces y magistrados y ministros, porque el riesgo de que el crimen organizado meta el dinero ahí, pues está latente. No hay ningún dique de contención que impida que eso ocurra.
la unidad de inteligencia financiera, cuando se trata de estos temas, no actúa. Nada más, pues bueno, lanza llamarazos de que aseguraron tantos millones de dólares a tal grupo, etcétera, aunque finalmente en los tribunales siempre pierden los juicios, ¿no? Yo en este momento no conozco un solo caso, y no de ahora, de hace mucho tiempo, uno de sentencia firme por lavado de dinero ligado al narcotráfico. Toda esa parte está impune. Yo espero y sí confío, creo que tiene que haber un golpe de timón, un cambio de rol en la forma de gobernar, y considero que Claudia pues hará todo lo posible para pues generarnos certezas eh, frente a un sexenio plagado de incertidumbres y de cuestionamientos, sobre todo en materia de crimen organizado y en materia de combate a la corrupción. Yo espero y confío en que este gabinete, que va a terminar de nombrar la semana entrante, en 8 días, y aquí lo estaremos discutiendo, pues realmente sea el inicio de un verdadero cambio, porque todavía este primer tramo de la 4T a mí no me termina de convencer. A mí me parece que se pagaron facturas a nivel político, a nivel del crimen organizado, se pagaron facturas pues, que eran necesarias e importantes para que López Obrador llegara al poder, pero yo creo y considero que la cuarta transformación iniciará en octubre. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, ya avanzamos con todos estos temas. Víctor Ronquillo, ¿tú cómo vas viendo ese proceso de presión de los mercados y demás hacia la cuestión de la reforma judicial, Víctor Ronquillo? Sí, yo creo que es muy importante que hablemos de las resistencias, ¿no? Que enfrentará esta reforma judicial, pues inaplazable, urgente, ¿no? Y esas resistencias se dan en el ámbito primero de al interior del propio Poder Judicial. Hoy en la mañana, las 8 columnas de Reforma hablaban ya de la formación de un frente al que llaman trabajadores del Consejo de la Judicatura, ¿no? Los argumentos, pues, son los de siempre. Se atenta a la democracia, está en riesgo la democracia, el poder judicial va a ser afectado y va a perder su autonomía, y lo otro, el tema de la afectación a los derechos laborales, ¿no? Todas estas cuestiones que se han argumentado en diferentes momentos y que desde mi punto de vista son falacias, no hay elementos de realidad en torno a ello, pero que de alguna manera permiten dar cohesión a toda esta protesta, ¿no? Y detrás de esta protesta, sin duda, hay que mencionar, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero también como parte de estas resistencias, encontramos un gremio, por lo general, francamente conservador, ¿no? Habrá excepciones, todos conocemos a abogados que son verdaderamente ejemplo, ¿no? De ética, de compromiso social, de lucha, pero pues también conocemos a una triste mayoría que son exactamente lo contrario, ¿no? Y también sabemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, de cómo lamentablemente el Poder Judicial en México pues se ha constituido en una empresa criminal, así de grave. Eso no quiere decir que existan trabajadores, que existan jueces, que existan magistrados que apuestan por una realidad diferente, pero que se ven envueltos en toda esta realidad y que son en muchas ocasiones pues aplastados por esta maquinaria criminal. Y aquí voy a las otras resistencias, las resistencias de los poderes fácticos en este país, ¿no? Obviamente, los primeros que se han opuesto a esta reforma, pues son este grupo consistente, importante, de empresarios que se han agrupado en torno a la derecha y a un proyecto político de derecha y conservador que formaron parte de pues esta mezcolanza de partidos
algunos de ellos patrocinadores de la famosa Marea Rosa, ¿no? Como Claudio X González. Sin duda ellos se oponen a una transformación del Poder Judicial porque prefieren el status quo, la posibilidad de hacer negocios, y obviamente también saben y lo han practicado a lo largo del sexenio que está por concluir, han practicado distintas formas de instrumentación de lo jurídico en favor de sus intereses y en contra de reformas y acciones fundamentales propuestas por el gobierno que está por concluir. Obviamente ellos conforman una serie de resistencias a esta transformación. Y lo otro, sin duda, el poder fáctico del crimen organizado que se ha beneficiado ya no solo del narcotráfico, sino de la economía del delito en su conjunto. El poder fáctico del crimen organizado que ya ha llevado, o sea, lo que dice la DEA, asunto de que van a pagar jueces, hombre, esos son también argumentaciones que caen por su peso. Hombre, ya tienen instrumentados a los jueces, ya saben quiénes son y cómo operan, y los tienen en la bolsa, los han comprado. Claro. Y obviamente también existe en el mismo sentido y de manera diferente, Julio, pues el poder fáctico de la delincuencia del cuello blanco, ¿no? Ahí están las resistencias, resistencias que pueden ser, en el caso del poder fáctico del crimen organizado, incluso peligrosas. Sí. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Estamos ya en la parte final del programa, se nos fue con todo este tema de nombramientos y demás. Son las 2:48 p.m, nos da para unos 3 minutitos cada cual, no en un postrecito, sino algo más extenso sobre el tema que ustedes deseen abordar. Guadalupe Correa Cabrera, para ir cerrando, ¿qué tema quieres abordar en este lapso, por favor? Sí, bueno, nada más mencionar, a ver si pudiéramos en otro momento hablar un poco más de esto, ¿no? El tema del tren, del misterioso tren del norte, la utilización de factureras, la corrupción aparente. El tren del norte, el de Sonora. El de Sonora, exacto, y Muris Nogales, ¿no? Este tramo que también le he dado un poco de seguimiento a esta noticia. Hay personas en Twitter que están viendo el tema de las factureras. Parece ser que el gobierno de Alfredo Durazo, de Alfonso Durazo, de Alfonso Durazo, ya están haciendo una investigación, pero parece ser que se le dieron a una empresa, pues, la Sedena, ¿no? Pues no hubo como licitaciones, y bueno, las factureras ahí están. Investigar un poco mejor. Escribí en un momento sobre este misterioso tren del norte después de una cobertura de la empresa asociada, y de que pues se dice que el plan para los trenes en México es más allá nada más de este trámite de Imuris a Nogales, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar? Se benefician ciertas empresas preferidas, se beneficia Grupo México, y cuál va a ser realmente el papel de los militares de nuevo, ¿no? Estamos ahorita nada más enfocándonos, y toda la conversación está enfocados en el gabinete de la futura presidenta de México, pero hay cosas que no se olvidan, ¿no? Y otra cosa, ¿cuál va a ser el papel, ¿no? De aquellos que no recibieron, pues, que no resultaron electos, ¿no? Por la encuesta, que no pudieron ocupar el puesto de candidato a la presidencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Adán Augusto López Hernández, estoy pensando también en el señor Monreal, ¿no? Y cuál va a ser su papel dentro de Morena. Vamos a ver cómo esta unidad de la que habla Claudia, y que se sabe que lo va a hacer. A mí me llama mucho la atención, porque Claudia es una mujer muy preparada, muy organizada, y tal vez este tipo de liderazgo no lo teníamos antes, pero también hay muchas otras personas que tendríamos que analizar un poco más, ¿no? Lo que quedó, lo que viene, y cómo se van a atacar los problemas de corrupción y seguridad. Oye, Guadalupe, la verdad es que con todos esos temas necesitamos 2 horas de programa, porque mira, no abordamos hoy las perspectivas respecto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública,
a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que nomás con eso nos aventamos una hora más de programa con muchos datos y detalles, pero bueno, se nos va el tiempo, Guadalupe. Claro. Gracias. Claro. Ricardo Ravelo, ese postrecito extendido de unos 3 minutitos, por favor, Ricardo Ravelo. No, otra vez estamos censurando a Ricardo Ravelo. Ya nos estamos cansando de censurarlo al buen Ricardo. Bueno, vamos a esperar a ver si se restablece su comunicación. Víctor Ronquillo, por favor, ese postrecito extendido, por favor. Bueno, primero, yo no quiero dejar pasar lo ocurrido en Nicolás Romero, ¿no? En el Estado de México, Sí. donde vimos la terrible actuación de estos grupos policíacos convertidos en grupos de sicarios. Es verdaderamente el horror, la degradación. Y yo diría que ese es el México real. Ese es un México que nos debe doler profundamente, ¿no? Un México donde lamentablemente la capacidad de transformación, el optimismo de muchos de nosotros, nuestro compromiso, choca de frente contra una realidad brutal de una fosa clandestina en la que han sido encontrados varios cuerpos. Este involucramiento de la propia policía, según la versión oficial, con grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, sí, ¿verdad? Sí. Es muy, muy preocupante, ¿no? Este escenario, porque uno de los temas claves en términos de seguridad para el futuro es qué va a pasar con estas policías municipales, con estas policías estatales cooptadas por el crimen organizado, donde operan de manera impune como grupos de sicarios, ¿no? Y un horror también, hasta donde conocemos la información, de que en estas personas, como ya suele suceder, no se gasta siquiera una bala, ¿no? Se les mata a golpes, o de acuerdo a esa información dada a conocer por los medios, quienes perpetraron estos terribles homicidios grabaron en sus teléfonos móviles cómo fueron enterradas, cómo fueron sometidas y llevadas a esta fosa clandestina, que además fue trazada con una capacidad técnica impresionante, ¿no? Se cavó, se apartó la tierra, todo un proceso que nos deja ver ese terrible horror, ¿no? Un horror que está vinculado sin duda a otra realidad desde el involucramiento que existe, ¿no? Entre estos grupos criminales, estos grupos de inscritos o parte de las policías, de las fuerzas de seguridad y su actuación que es verdaderamente preocupante, ¿no? No comentamos tampoco la manera en que fue ejecutado este presidente municipal electo de Copala. En medio de la noche lo bajan de un autobús y lo ejecutan, un autobús de pasajeros. Eso es francamente doloroso y brutal, Julio, pero bueno, si me permites, yo quiero cerrar pues invitando al público, ¿no? Y a las 7 de la noche en la librería, claro. En el Fondo de Cultura Económica, en la librería Octavio Paz, presentamos la novela de Camaleón, que bueno, que se aleja un poco de estos temas y que... Por ahí debemos tener incluso, Sebastián, la imagen de la convocatoria y la portada del libro. Perdón, Víctor, adelante. Sí, bueno, y que se aleja de estas realidades en un intento, pues de mi parte ya la veo a la vuelta de los años después de haberla escrito y publicado, pues un intento, ¿no? De contar otras historias, de apartarnos de esto que nos ocupa cotidianamente, ¿no? Un intento en donde, pues, la clave sigue siendo ahí sí lo fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros no perdemos la esperanza y que realizamos una labor de plomeros, ¿no? Al abrir las cloacas, al ventilar estos asuntos, ¿no? Pero creo que, como lo dije en algún momento dado de este comentario, pues el México real toca la puerta de una manera dolorosa y dramática con estos hechos, ¿no? Hay 10 policías que han sido detenidos, se dio a la fuga el jefe de la policía de Nicolás Romero, y tristemente esto sucede en muchos municipios del país, Julio.
Bien, Víctor. Ahorita tendremos la imagen. Ay, no, ya está aquí. Ricardo, cierrecito, por favor. Lo que quieras, 3, 4 minutitos. Adelante, por favor. Sí, Julio, bueno, 2 puntos. Uno, hay que esperar. Suéltela, Ricardo. ¿Qué se quedó por ahí o qué? Hay que esperar el que se termine de hacer los nombramientos para pues, poder tener ya un perfil más completo de lo que será el sexenio de Claudia Sheinbaum, que inicia formalmente en el mes de octubre. ¿Cuál será el paradero de López Obrador? Pues yo no creo que se vaya a la chingada, como él ha dicho. Hay versiones de que ya tiene un refugio listo en Cuba. Y a propósito de Cuba, me llama la atención la llegada de submarinos y buques de guerra de Rusia, Canadá y Estados Unidos a Guantánamo. Dice Rusia que esto es una cuestión estrictamente rutinaria, pero a mí no me queda del todo claro, y creo que a muchos tampoco, ¿qué hacen buques de guerra y submarinos de guerra en Guantánamo, en Cuba? Esto, bueno, no nos deja de llamar la atención por aquel asunto en el gobierno de Kennedy de la famosa guerra de los misiles, ¿no? Que terminaron negociando con Nikita Khrushchev, el entonces líder ruso. Yo nada más planteo, ¿por qué llegaron buques de guerra y submarinos de guerra a Cuba, de Canadá, de Estados Unidos y de Rusia? ¿Se preparará algo verdaderamente bélico? ¿Estará en puerta algo bélico por el tema de Ucrania? Pues claro. Ahí dejo la pregunta, Julio. Oye, Ricardo, un poquito más de datos sobre esto que señalas de la posibilidad de que López Obrador se vaya a vivir a Cuba. Exactamente, ¿qué datos, qué referencias tienes? Bueno, yo tengo contactos allá, de tal manera que supe de la visita del presidente cubano clandestina previo a la elección de México, en México del 2 de junio, y que hubo una cena en Los Pinos. De esto obviamente no se informó absolutamente nada, no se dijo nada, como tampoco se dijo nada del rector de la Universidad Tecnológica de La Habana. Sin embargo, han estado entrando y saliendo altos personajes cubanos a México sin que haya información oficial. De tal manera que, bueno, pues la información que me ha llegado desde allá, desde La Habana, es que el presidente al terminar su mandato, no se iría a Palenque, sino estaría un tiempo fuera del país, y me dicen que puede ser uno de los puntos donde puede recalar es La Habana, y el otro punto donde también puede recalar es Nicaragua. Oye, Ricardo, lo que dices es que Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República de Cuba, vino en un viaje del cual no se informó y se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de las elecciones. Sí, y con el rector de la Universidad Tecnológica de La Habana. ¿Algún tipo de evidencias, pruebas, Ricardo? Nada más es el dato de una alta fuente que pues por ahora no puedo revelar. Bien, bueno, pues seguimos adelante. Víctor Ronquillo, Guadalupe, Ricardo, muchas gracias por todo y nos vemos antes de irnos. Bien, ahí está la invitación para hoy mero. Sí, pues cómo íbamos a quedar, gracias, Víctor, muchas gracias. sin esto. Presentación editorial de Trajín, Camaleón, una novela de Víctor Ronquillo, perfecto. Hoy a las 7 de la noche, hoy mero,
presenta el autor Víctor Ronquillo, comenta Fritz Glockner, modera Arturo Teixcahua. En la librería... Oye, Víctor, Sí. una pregunta. Has escrito tanto, yo nada más te preguntaría, ¿a qué horas duermes? Sí. Y ya está haciendo otro, Ricardo. No Ya me está digas. escribiendo otra. Sí, ya Bueno, pues está. ahí vamos, porque yo también. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, nomás que Felicidades. Ricardo ¿Vale? Ravelo va a escribir El hombre que amaba a los gatos. Bueno, no, eso sería un cuento. Sí. Eso está bonito. No, ya tengo uno, se llama Álvaro Sánchez Sánchez, el otro señor de los cielos. Sí. Un libro breve, me salieron como 140 cuartillas de una historia terriblemente patética. Dicen que me salió bien, que es un extraordinario libro, pero bueno, yo digo que es una historia terrible de injusticia de un capo del narcotráfico que fue ejecutado en Querétaro en abril del año pasado, que bueno, pues se manejaba con un bajísimo perfil, pero que además tenía la potencia y la altura de Amado Carrillo Fuentes. Bueno, pues ahí estaremos leyendo todo esto. Por lo pronto, hoy la presentación de Víctor Ronquillo y luego leeremos lo que nos dice Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias además a la larga distancia desde donde estás, que no he dicho yo nada porque tú eres quien puede decir o no, pero gracias por estar aquí con nosotros, Guadalupe. Claro, ya los extraño, no, tenía que estar por aquí para estar en la mesa, porque esta mesa me interesa mucho y me gusta mucho y siempre es un placer estar contigo, con Víctor y con Ricardo, de verdad, es un espacio muy importante. Gracias a los tres, nos vemos la semana próxima. Víctor, Guadalupe, Ricardo, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Wendy.